Bien, entonces vamos a ir al libro de Josué en esta mañana y vamos a introducirnos en un tema bien importante. El libro de Josué en el capítulo 1, recuerde, es el primer libro histórico del Viejo Testamento. Tenemos la ley, Génesis, Éxodos, Levíticos, Números y Deuteronomios, y después sigue el libro de Josué, la historia de la nación de Israel y después todos los profetas y toda esta historia, pero Josué capítulo 1. Y el tema o el título del mensaje le he puesto: ¿Cómo vivir una vida cristiana victoriosa? El apóstol Pablo en Romanos 8 nos habla a nosotros que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y que la vida cristiana debemos vivir en victoria, hermano, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, así dice la Escritura. Entonces vamos a mirar a través del capítulo 1 unos versículos cómo Dios llama a este hombre. Y déjeme decirle algo: cuando Dios llama, Él equipa. Cuando Dios llama a alguien, Él lo equipa, y lo vemos aquí en la vida de Josué. Primeramente quisiera comenzar con una pregunta, y antes de preguntarle, pues permítanme orar. Padre, te damos gracias y pedimos que tú nos bendigas al escuchar tu palabra, que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Vamos a mirar parte del capítulo 1 de Josué, Señor, y te pedimos que tu Espíritu, que es Dios, use a este siervo, Señor. Úngeme con tu Espíritu para poder hablar palabra de verdad, y a la congregación aquí presente y los que estén mirando a través de línea, que también puedan ser ungidos por tu Espíritu, y que podamos no solamente oír, sino aplicar a nuestras vidas las verdades escritas aquí en tu santa palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos recuerdan el día que recibieron a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas? No sé cuántos años tenga usted de cristiano o de cristiana, y si no lo es, espero que al final del día de hoy usted lo sea, reciba a Cristo en su corazón. Cuando uno recibe a Cristo, hermanos, la Escritura es bien clara. En 2 Corintios 5:17 dice: aquel que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. O sea que hay un nuevo comienzo. Y es lo que vamos a mirar el día de hoy aquí en el libro de Josué. Nuevos comienzos. Dios había llamado a este Josué para que fuera el próximo líder de la nación de Israel e introducir a la nación a la tierra prometida. Y eso es algo muy importante. Después de 40 años deambulando en el desierto, Israel entraría a poseer lo que Dios había prometido desde Abraham, Isaac y Jacob, todos los patriarcas. Ahora el pueblo entraría a poseer la tierra y disfrutarían de las bendiciones que encontrarían ahí. Recuerden, Dios había prometido una tierra donde fluía la leche y la miel. Y así es Israel hasta el día de hoy. Ahora, en Deuteronomio capítulo 11, verso 21, dice así: para que sean buenos días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Y esta es la clase de vida victoriosa que quiere que nosotros experimentemos ahora en su Hijo Jesucristo. Y la podemos experimentar. O sea, nuestro Josué celestial ahora que tenemos, porque la palabra Josué significa Jehová es salvación, y es el mismo nombre que Jesús, Yeshua, el mismo nombre que tenemos nosotros. Nosotros también somos privilegiados, hermanos, súper bendecidos ahora en Cristo. Si usted lee el libro de los Efesios, que es una combinación con el libro de Josué, por las victorias que tenemos en Cristo ahora nosotros, nos damos cuenta en el versículo 3 del capítulo 1, dice que nosotros somos bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestes. O sea que usted y yo hemos recibido ya de parte de Dios toda bendición espiritual, es nuestra. No la vamos a poseer, es nuestra desde ahora. Y tenemos que vivir a esa altura. Lamentablemente, vemos que el pueblo de Israel no creyó en las promesas de Dios y anduvo deambulando, anduvo 40 años en el desierto. Y si no tenemos cuidado, nos puede pasar lo mismo a nosotros. Podemos no creer sus promesas y entonces empezar a deambular vueltas y vueltas en el desierto como el pueblo de Israel. La historia se repite con la iglesia y es los días en que estamos viviendo. Mucha apostasía
el día de hoy con congregaciones que se alejan de la verdad y jalan todas estas personas a vivir vidas totalmente fuera de lo que dice la palabra del Señor. Ahora, Dios había llamado a Josué, escúcheme, para que fuera el próximo líder. Y cuando Dios llama, Dios equipa. Y con Josué vemos exactamente esta historia. Primeramente encontramos a Josué en Egipto siendo un esclavo. Era parte del proceso que Dios iba a hacer con este varón. Después lo encontramos ya camino a Canaán en el desierto como un soldado. Si usted lee Éxodo capítulo 17, lo encontramos como el general del ejército de Israel, en donde encontramos que en ese capítulo que mientras Moisés tenía sus manos en alto, Israel prevalecía contra los amalecitas. Pero cuando Moisés se cansaba y bajaba los brazos, los amalecitas prevalecían contra el pueblo de Israel. Y entonces Aarón y Hur le levantaron los brazos a Moisés para que Josué y el ejército pudieran derrotar a los amalecitas. Recuerde esto, los amalecitas son una fotografía de nuestra carne, con lo cual siempre estamos batallando todos nosotros. Los tres enemigos de nosotros los cristianos son el diablo, el mundo y la carne. Y el más peligroso de todos es nuestra carne, porque nos acompaña 24/7, no podemos dejarla en ningún lado, en ningún lugar. El diablo no es omnipresente, no puede estar en todo lugar. Tiene sus demonios y todo, pero nuestra carne nos anda detrás de nosotros las 24 horas. Después de ser un soldado o un general, encontramos a Josué como un siervo, el siervo de Moisés, ya acercándose más a la posición que le esperaba. Después lo encontramos siendo un espía. Cuando Moisés llegó a Cades Barnea, encuentra que manda 12 espías para conocer la tierra. Y Josué es uno de esos 12 espías que van a reconocer la tierra. Al igual que Caleb y otros 10 más. Y lo interesante aquí, hermanos, es que cuando van estos 12 espías a reconocer la tierra, tengan en mente esto. 10 regresan con un reporte negativo, mientras que 2 regresan con un reporte positivo. Los 10 decían, esa gente que está en Jericó o que está en esa tierra, dice, es gente muy grande, dice, no podremos pelear contra ellos. Y Josué y Caleb decían, no, si Dios va con nosotros, los vamos a vencer, los vamos a derrotar. Y esto es una ilustración de cómo vemos los problemas que enfrentamos usted y yo el día de hoy. Porque los 10 espías miraban los problemas y muy grandes y a Dios muy pequeño. Mientras que Josué y Caleb miraban los problemas tan pequeños porque tenían un Dios grande. Y yo le pregunto a usted, ¿qué tan grande es su Dios en sus problemas que tiene el día de hoy? Porque todos batallamos con problemas el día de hoy. Ya sean enfermedades físicas, ya sean problemas financieros o espirituales, o sea problema con la familia, con los hijos, con la esposa, con el cónyuge. Todos batallamos con problemas. Pero ¿qué tan grande es mi Dios para poderme sacar de ese problemita o ese problemota? Si ves el problema grande, entonces tu Dios es muy pequeño. Pero si ves a tu Dios grande, vas a mirar todo problema que tenga tu vida pequeño, porque Dios puede hacer todas las cosas. Amén. Y por último lo encontramos como un sucesor. A lo largo de la peregrinación en el desierto por 40 años, Dios estaba preparando a Josué para que fuera el sucesor de Moisés. Porque cuando Dios llama, Él equipa. No tenga miedo de servir al Señor. Cuando hay una oportunidad, si es de parte del Señor, acéptela. Porque cuando Dios llama, Él equipa. El libro de Josué es la historia del final del estancamiento espiritual que se encontraba el pueblo de Israel en el desierto y su entrada a la tierra prometida. La Biblia, la palabra de Dios, está llena de promesas para Josué, pero también para nosotros. La palabra de Dios está llena de promesas que debemos nosotros recibir y aplicar a nuestras vidas. Viene a mi mente algunas de ellas rápidamente. Cuando Jesús se encontraba en Capernaum, yo visiblemente puedo ver claramente esta historia, que Jesús abre sus brazos y en Mateo 11:28 a todos aquellos que le rechazaban les decía, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y muchas veces estamos trabajados y cansados nosotros, mucho más en este país, y nos sentimos cansados. Y Jesús dice, ven a mí, y yo te voy a hacer descansar. Es una promesa muy hermosa.
Siempre que hay un funeral, yo siempre recuerdo esas promesas que le digo a los que están allí en el funeral. Ayer tuvimos uno en Cosecha, de la iglesia. Y yo siempre recuerdo estas promesas. Cuando Jesús se encontraba frente a la tumba de Lázaro y Marta y María le decían, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano hubiese muerto. Y Jesús le dice a Marta estas palabras, recuérdenlas, yo soy la resurrección y la vida. Y todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Lo cree usted, hermano? Le debemos creer. Son promesas para nosotros el día de hoy que debemos creer. Además, en San Juan 10:10 es un versículo clave, hermanos, que nos dice a nosotros que el ladrón es Satanás, solamente vino a robar, matar y destruir. Pero Jesús dice, mas yo vine para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Una vida abundante para nosotros nos promete el Señor aquí en San Juan 10:10. Y en San Juan 6:37 Jesús dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Ves? Nuestro Salvador es accesible. No importa que estés feo o que estés guapo, que estés gordo o estés flaco. No importa tu estatus en que estés soltero, casado o divorciado. Jesús dice, si vienes a mí, yo no te echo fuera. Es algo muy importante que nosotros tenemos. El problema que tenemos, hermanos, es que la mayoría de veces no creemos esas promesas. O si le creemos al mentirólogo, ¿verdad? Digo yo al mentirólogo porque va a llover y no llueve, ¿no? Creemos todo lo que nos dicen por allí en las redes sociales, pero no creemos las ricas promesas que tenemos nosotros como creyentes en la palabra del Señor. Recordemos que las promesas que Dios nos da no son como las gift cards que por ahí nos dan, que nunca usamos, ¿verdad? Si no las usa, ya hace 5 años ya se venció. Las promesas de Dios nunca se vencen. Siempre están permanentes para nosotros. Están allí. Jeremías 33:3, que dijo Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Ve? Promesas como esas deben de estar siempre en nuestro corazón. Escucha, listen, linda, decía por ahí un chiquillo, ¿no? Israel llevaba más de 400 años en esclavitud en Egipto, pero había llegado la hora de ser libres. Y el asunto estaba de ir de punto A, Egipto, a punto B, Canaán. La trayectoria le llevaría 1 mes, porque era muchísima gente la que salía, por mucho, y descansando por las noches. O 2 meses quizás, pero sabemos que duraron 40 años. ¿Por qué? Por su desobediencia. Ponga en su corazón esto. La obediencia a Dios siempre traerá bendición a nuestras vidas. Y la desobediencia siempre traerá disciplina a nuestras vidas. Querramos o no, es una gran verdad que debemos aplicar a nuestras vidas. O sea que vemos nosotros ahora el pueblo sale, hermanos, y yo digo, qué bueno es el Señor, porque cuando salieron de Egipto les dio el mejor GPS de la historia en esos días. Una columna de fuego por la noche para que les alumbrara y pudieran caminar de noche, y una columna de humo por el día para que les cubriera del sol. Ese es el Dios, protector de su pueblo. Siempre hace lo mismo con nosotros. Además de esto, Dios les alimentó por esos 40 años en el desierto, dándoles comida todos los días, ¿verdad? Les dio pan del cielo, yo digo pechugas de ángel, no sé. Se llamó maná. Y dice que el maná era como semilla de culantro. Yo pensaba que era cilantro. Dije, wow, les dio como hacer tacos de maná en el desierto el Señor, ¿no? A estos israelitas. Ellos podían haber llegado pronto, pero debido a su desobediencia no llegaron hasta 40 años. Y aquí hay un versículo para que lo pongamos usted y yo por ahora. 1 Corintios 10:6. Dice, mas estas cosas, de lo que estamos hablando del pueblo de Israel, sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Pablo nos dice a nosotros que vivimos en los últimos días, que creemos en el inminente regreso de Cristo, que todo lo que le pasó al pueblo de Israel debe ser como un ejemplo para nosotros, para que no caigamos en la desobediencia, en la avaricia que ellos cayeron y suframos las consecuencias que ellos también sufrieron. O sea que la palabra está por ahí.
En su palabra, Él nos dice, 1 Corintios 10, 12 y 13, el que piense estar firme, mire bien que no caiga. Y luego sigue diciendo en el versículo 13, las tentaciones que enfrentas en la vida no son distintas de las que otros atraviesan, porque Dios es fiel. Y nota lo que dice, Él te mostrará la salida para que puedas soportar. No importa lo que estés sufriendo, hay una promesa que Dios nos va a sacar a la otra orilla. Si no ves el final del túnel, ahí está por ahí. Y el Señor te va a sacar adelante. Una vez más, recuerde, las palabras fueron escritas como ejemplo para nosotros. A los judíos, Dios los había sacado de Egipto y los iba a introducir a la tierra de Canaán, una tierra donde fluía leche y miel. Pero a nosotros, hermanos, Cristo nos quiere introducir hasta la patria celestial. Jesús dijo en San Juan 14, versículos 1 y 2, no se turbe vuestro corazón. Si creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y una vez que lo prepare, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Vamos a ir rápidamente entonces a un principio que yo quisiera que todos pusiéramos aquí. El pueblo de Israel se fijó mucho en los problemas que enfrentaban y se olvidaron de enfocarse en Dios. Hay un principio que yo quiero compartir aquí. Cuando tu enfoque o mi enfoque son los obstáculos y no el objetivo, el temor va a eclipsar nuestra fe. Lo repito, cuando tu enfoque sean los obstáculos y no el objetivo, el temor eclipsará tu fe. Y esto ocurrió con el pueblo de Israel y nos puede pasar a nosotros. Cuando ponemos el enfoque en los problemas, en los obstáculos que vienen a nuestra vida y nos olvidamos de ponerlos en el objetivo que es el Señor en nuestras vidas. Vamos a leer entonces Josué capítulo 1, versículos 1 a 9. Póngase de pie, por favor. Y vamos a leer esta porción y vamos a sacar solamente 3 puntos rápidamente para aplicarlos a nuestras vidas. Mira lo que dice aquí la Escritura. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, verso 2, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como le había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Verso 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Tome asiento, por favor. Palabra de Dios que viene a nosotros. Este mensaje tiene poder. Es Dios hablando a Josué, pero hoy día nos habla a nosotros. Y el punto número 1 que tengo para compartir con ustedes es este. Para tener una vida victoriosa en Cristo, yo debo vencer mis temores y admitir que necesito ayuda. Para tener una vida victoriosa en Cristo, yo debo vencer mis temores y admitir que necesito ayuda. Si yo quiero tener éxito en mi vida espiritual, yo debo vencer mis temores y admitir que necesito ayuda de parte del Señor. Honestamente, usted y yo no podemos hacerlo solos. Jesús fue bien claro cuando habló en San Juan 15:5. Al final de ese verso Jesús nos dice, porque separados de mí, nada podéis hacer.
O sea que debemos entender ese punto, necesitamos ayuda. Israel sería guiado por Josué. Mas la bendición que tenemos tú y yo es que somos guiados por el Espíritu Santo de Dios en nuestro caminar. Notemos cuántas veces Dios le dice a Josué: sé valiente, sé fuerte, esfuérzate. Verso 6, esfuérzate y sé valiente. Verso 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Verso 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Por qué cree que le repetía tanto estas palabras el Señor a Josué? ¿Porque tenía temor? Sí. Los zapatos de Moisés le quedaban muy grandes a Josué. Recuerde, Moisés había sido el gran legislador de la nación de Israel, el dador de la ley de Dios. O sea que el pueblo estaba muy acostumbrado al liderazgo de Moisés. Y ahora viene Josué y entonces él sentía temor, sentía miedo. Y más cuando Dios le dice en el versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Josué sabía que las sandalias de Moisés le quedaban muy grandes, no las podía usar. Y ahora, Dios lo estaba comisionando a él para guiar a una nación a la tierra prometida. Pero me encanta que Dios viene y le da palabras de aliento, palabras de ánimo, palabras de ayuda que son necesarias en esos momentos que pasamos por nuestros temores, por nuestros miedos. Porque en el versículo 5 le da la clave. Mira, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te voy a dejar ni te voy a desamparar. No te voy a desamparar. Y es lo mismo que el Señor nos dice a nosotros ahora en el Nuevo Testamento. Si usted lee el libro de los Hebreos en el capítulo 13, versículo 5, el escritor dijo estas palabras: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque escrito está, no nunca, no nunca, no nunca te dejaré ni te desampararé. Promesas para nosotros también. Así que tus temores tienen que desaparecer porque Dios está en control de nuestras vidas. Él no te va a dejar ni te va a desamparar. Pablo le dijo a Timoteo, en 2 Timoteo 1, 6 al 8, por lo cual te aconsejo, dijo Pablo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no te ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio pronto. Por tanto, dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y hay ocasiones, hermanos, en que usted y yo pasamos por temores. Es obvio, es natural, en nuestra naturaleza humana vamos a pasar por temores. Pero tengo un principio para usted. Note, el valor es la habilidad de seguir adelante, aun cuando no veas ningún progreso, porque tú sabes que Dios es fiel. Eso lo dijo Greg Dorian en sus mensajes. El valor es la habilidad de seguir adelante, aun cuando no veas ningún progreso, porque tú sabes que Dios es fiel. Y Él está contigo. Aunque no podamos ver, Él está obrando en nuestros problemas. Dios le dio a José la comisión de lograr 3 cosas en esto que hemos leído. Primero le dijo, él debía introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida. Segundo le dijo, él debía pelear y derrotar a los enemigos. Y tercero, él debía después reclamar su herencia. Dios pudo haber enviado ángeles para que hicieran el trabajo, y le aseguro que habían echado a todos los cananeos fuera en un día. Sin embargo, Dios siempre le gusta usar al ser humano. En el Evangelio, 1 Corintios 1:21, dice el apóstol Pablo, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios nos quiere usar a nosotros. No se subestime usted. Usted es una persona muy importante a los ojos de Dios. El mundo nos trata de locos, de destornillados, de lo que nos quieran tratar, pero somos hijos de Dios. Somos embajadores del Rey. Tenemos un privilegios enormes usted y yo. Así que no se atemorice ante nadie. No se haga hacia atrás. Punto número 2. Para tener una vida victoriosa en Cristo, yo debo ser consistente. Y es algo donde a veces batallamos. La consistencia. El ser consistentes en las cosas que debemos hacer. A veces fallamos.
Debemos ser consistentes no solo en las cosas grandes, sino también en las cosas pequeñas. Aquí en Josué 1:1, el Señor le dice, aconteció después de la muerte de Josué, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué de un servidor de Moisés. Note, ahí estaba ya Josué sirviendo al Señor, siendo un servidor de Moisés. Estaba constantemente pegado a él, preparándose para el ministerio, aunque Josué no sabía en ese tiempo todavía, pero Dios lo estaba preparando. Fue la manera que Dios preparó a Josué. Y es la manera que nos puede preparar a nosotros para un ministerio que tenga dentro de la iglesia. Prepárese de esa manera, siendo un siervo o una sierva de Dios. Escucha, Moisés sirvió sus propósitos en su generación y nosotros somos llamados a hacer lo mismo. Así es. En Hechos 13:36, David dice lo mismo. Sirvió a su propia generación y nosotros estamos aquí con ese propósito de servir al Señor. Recuerda cuando la reina Esther no quería entrar a ver al rey y su tío Mardoqueo le dijo, hey, para eso llegaste al reino, para que abogues por los judíos. Dios te tiene para este tiempo, para este momento. Y es igual nosotros nos tiene para este tiempo, para este momento. Fuimos llamados para servir a nuestra generación y después morir. Un día usted y yo vamos a morir. Eclesiastés 3:1 y 2 dice, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora debajo del sol. Hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir. Un día se escuchará que el pastor Nino y su esposa Estela murieron. No les crea, porque todo creyente cuando morimos estamos más vivos que nunca. Estamos en la presencia del Señor. Usted también. Estaremos en la presencia del Señor. Pero también debemos recordar algo muy importante. Ninguno de nosotros somos indispensables. Nadie. Dios prepara a sus siervos, los capacita, los usa y después trae a otro más. Y la obra sigue. Dios nunca deja su obra sola. A mí me gusta esta promesa que Dios le da en el versículo 9. Y una promesa que yo he adoptado para mi vida. Dice, mira que te mando que te esfuerces. La palabra esfuerzo, sé fuerte. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. O sea que nos ha de recordar esa promesa, la promesa que Cristo nos hizo a nosotros en Mateo 28:20, cuando dijo a sus discípulos en la gran comisión, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Y termina con un fuerte amén en la palabra de Dios. En Mateo 18:20 dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Pensemos en Josué solamente. Él siempre sirvió a Dios tras bambalinas. Mientras estaba siendo un esclavo, mientras estaba siendo el general, mientras estaba siendo el espía, él nunca se presentaba como el sucesor de Moisés. Él estaba siempre atrás, pero Dios lo estaba preparando. O sea que él aprendió a servir al Señor, o más bien a ser un líder sirviendo al Señor. Y si tú y yo deseamos ser líderes en un futuro, necesitamos aprender sirviendo. Limpiando la iglesia, lavando los baños, atendiendo esto, atendiendo lo otro. Es la manera que Dios empieza a levantar a sus siervos. Cuando Moisés subió al monte Sinaí a recibir los 10 mandamientos, José estaba con él. Y cuando regresaban, se oía mucho ruido en el campamento y Josué le dijo, parece que hay ruido de guerra. Y Moisés dijo, no, eso es otra cosa. Y cuando regresaron, ¿qué encontraron? El pueblo de Israel haciendo una orgía frente a un toro que Aarón les había hecho. Qué pronto a veces los seres humanos nos alejamos de las promesas de Dios. Dios los ha prometido llevar a la tierra prometida, darles una tierra de donde fluía la leche y la miel, mas el pueblo inmediatamente, de haber vivido tantos años en Egipto, 400 años, que no se les quitaba la manía de adorar ídolos. Y la historia de Aarón es interesante porque cuando lo presionaron, que era el encargado del pueblo, mientras Moisés iba al monte a hablar con Dios, él les dijo que le trajeran oro de los zarcillos que traían y de todo que colgaban. Y él mismo les hizo un becerro de oro. Y les dijo, he aquí tus dioses Israel que te trajeron de Egipto. Pero cuando Moisés lo confrontó, dijo todo lo contrario. Dijo, ¿ya ves cómo es el pueblo? Yo eché oro ahí y salió un toro. ¿Qué quieres que hiciéramos? Pues nos quitamos la ropa y bailamos alrededor de él. Es el peor líder que puede encontrar en la historia de Aarón. Se dejó dominar inmediatamente por la presión del pueblo. Y eso es lo que pasa en ocasiones, hermano. El líder siempre va a tener presión.
Siempre. ¿Y por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos aquello? Y esto, la presión ahí está, y la presión ahí está. Y tú debes de ir a la palabra, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Importante. Y punto número 3, hermanos. Para tener una vida victoriosa en Cristo, yo debo saber y obedecer la palabra de Dios. Mira el versículo 8. O sea que mi vida cristiana va a ser victoriosa cuando yo sepa y aprenda a obedecer la palabra del Señor. Se lo voy a leer en la NTV, verso 8. Estudia constantemente este libro de instrucción, la Biblia. Lo que Dios le dice a Josué en este verso es algo de suma importancia. Hasta este punto, en la palabra de Dios, encontramos que antes de Josué, Dios le hablaba audiblemente a sus siervos. Le habló a Noé audiblemente que hiciera una arca. Le habló a Abraham que salía de su tierra y su parentela en Génesis capítulo 12. Le habló a Moisés frente a la zarza mientras conversó con Dios. Pero ahora le dice a Josué, no, ahora vas a prestar atención a la palabra de Dios, a mi libro. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué interesante promesa nos da aquí el Señor. Esta es la manera que Dios nos habla a nosotros el día de hoy. En Hebreos capítulo 1, versículos 1 en adelante, dice que antes Dios hablaba por medio de sueños, por medio de visiones, por medio de los profetas, mas ahora dice, nos habla por medio de su Hijo, por la palabra. Y es donde tenemos que fajarnos con la palabra del Señor. Ay, pastor, que anoche soñé, mire que a lo mejor comiste mucha pizza, hermana. Le echaste mucho picante, ¿no? La palabra de Dios es la que nos habla. Jesús dijo en San Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que tenéis la vida eterna, ellas dan testimonio de mí. En 2 Timoteo 2:15, un versículo para todos, dice Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, no reprobado, sino aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es nuestro trabajo de todos, especialmente a los que usamos la plataforma. Además dice, medita en ella de día y de noche. Cuando Dios habla de meditar en su palabra, no se refiere a la meditación budista. Estás ahí, no. Trata de que tú la mastiques, ¿verdad? La palabra meditar es como cuando las vacas regresaban, tienen cuántos estómagos, tienen como 3 o 4 estómagos, cuando regresan la comida y se encuentran que remoliendo otra vez la comida para que se vaya a otro estómago, etcétera, etcétera. Es lo que tenemos que hacer con la palabra del Señor. Usted en la mañana levántese, haga su devocional y durante todo el día en su trabajo, en lugar de pelear con los compañeros de trabajo, usted mire, ¿qué está haciendo? Ya se volvió loco otra vez este hermano. Estoy meditando en la palabra de Dios. De esa manera remoliéndola todo el día para que haga efecto en nuestra alma, día y noche, ¿no? Me gusta el pensamiento que dijo el Dr. McGee, hermanos, porque recuerda que Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Dr. McGee dijo este dicho, lo que tú le echas a tu cubeta, a tu corazón, te saldrá por la trompeta, tu boca. Está correcto, ¿no? Lo que le echemos al corazón va a abrir por nuestra boca. Así que recuerde eso, lo que le echa a su cubeta le saldrá por su trompeta. Salmo 1, versos 1 al 3 es un modelo de lo que debemos hacer nosotros. Recuerde, escúchelo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores estuvo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Quiere prosperar en esta vida, hermano, hermana? La palabra de Dios le va a hacer prosperar. No piense solamente en pegarle al gordo. Yo me acuerdo que un día le pegué a un gordo y así me fue, ¿no? Ay, le vamos a pegar que tiene tantos millones. No, la prosperidad más importante es la espiritual. Que podamos crecer, conocer más al Señor, vivir más para Él. Y que seamos un legado para nuestros hijos, un ejemplo para nuestros hijos, nuestra descendencia que sigue. Memoriza la palabra del Señor.
Quizás diga, ay, pastores, que yo tengo mente de teflón. No. ¿Cómo no se le olvidan las canciones del mundo? ¿Verdad que sí? ¿No se le olvidan? ¿Ah? Y cuando usted se enoja, hermana, con su esposo, le tararea la canción de Paquita del barrio, Rata de dos patas, ¿verdad? Esa no se le olvidan a la gente. ¿Por qué las alabanzas se nos olvidan? Porque es una lucha espiritual la que tenemos. Y tenemos que luchar nosotros para memorizarnos la palabra, para aprendernos los cantos, para estar en la palabra del Señor día con día, día y noche. ¿Para qué? Para meterlo en nuestro corazón y eso pueda salir por nuestra boca. Así que yo les exhorto a eso. Es de gran bendición cargar una Biblia. Yo cargo una Biblia, ya estoy viejo, por eso la cargo tan grande, pero me sirve hasta como un arma. Alguien me quiere atacar, un bibliacio, vámonos, ¿no? Pero mira lo que es el Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y el verso 8 de José nos dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Nota, no es que vamos a escoger cierta sección, sí me gusta esta, no es una cafetería la Biblia. A todo. Toda la escritura es inspirada por Dios, según de Timoteo 3, 16 y 17, toda. Y es útil. O sea que tenemos nosotros que estar en toda la palabra del Señor. En conclusión, versículo 9, lo desglosé en tres partes, porque es una orden de parte del Señor. Mira que te mando que te esfuerces. Listen, eso nos está diciendo el Señor. Y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Primer cosa de aplicación. Para tener una vida exitosa o victoriosa en Cristo, Dios nos manda que seamos creyentes esforzados, fuertes y valientes. Aquí el versículo 9a lo dice. Los discípulos de Jesús mostraron estas dos características en su vida. Fueron esforzados y valientes. Por eso tenemos lo que tenemos el día de hoy. Viene a mi mente Hechos capítulo 4, cuando fueron arrestados porque habían desobedecido al Sanedrín, líderes religiosos, quien les prohibió que predicaran el nombre de Cristo. Y los líderes religiosos los confrontan y los traen. Y les preguntan en Hechos 4, 29 al 31. Note lo que les preguntan. ¿Con qué potestad o qué nombre habéis hecho esto? ¿Que habéis hecho vosotros esto? O sea que era una confrontación ante el liderazgo del pueblo de Israel. No era contra el gobierno, era contra el liderazgo. Lo estaban confrontando. Les dijimos que no hicieran eso. ¿Con qué autoridad lo han hecho y bajo qué nombre? Entonces, dice el siguiente versículo, Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahí los líderes lo estaban amenazando, que si siguieran haciendo eso, los iban a golpear, los iban a esto y lo otro. Y entonces ellos salen de ese lugar, gozosos, y van donde estaba la iglesia reunida. Y note lo que sucedió en el versículo 29. Empezaron a orar. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, la palabra denuedo es valor, hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valor la palabra de Dios. O sea que la vida victoriosa viene cuando nosotros nos esforzamos, que somos fuertes y valientes. Y hoy en día, familia en Cristo, necesitamos este valor, este denuedo para compartir nuestra fe con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con aquellas personas que sabemos que no conocen a Cristo. Y debemos hacerlo con valor, porque el mensaje que tenemos nosotros es un mensaje que tiene poder. Pablo dijo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si le salvó a usted, que me acuerdo, no le voy a poder preguntar de dónde lo sacó el Señor, pero me imagino que lo sacó de alguna cosa fea. No sé lo que andaba haciendo anteriormente. Si lo salvó a usted, puede salvar a muchos otros el Señor. Solamente hay que abrir nuestra boca y compartir el Evangelio. Número 2. Para tener una vida victoriosa en Cristo, Dios me manda que no tema ni desmaye. No tema ni desmaye. Proverbios 29:25 dice,
el temor del hombre pondrá lazo. El temor siempre va a ser una trampa para nuestras vidas. Oh, no lo voy a hacer por esto, por aquello, por excusa, todo sea, ¿no? Pero mire, la Biblia dice 365 veces, según los estudiosos, la palabra no temas. O sea que hay un no temas para cada día en nuestras vidas. No debemos vivir con temor. No temáis. Jesús dijo a los que matan el cuerpo, mas al alma no le pueden hacer nada. El Señor es mi ayudador. Dijo el libro de los Hebreos, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y recuerde siempre, 2 Timoteo 1:7, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Así que no debemos vivir en temor, tampoco debemos desmayar, es decir, desanimarnos, desalentarnos. Hay mucho pueblo desalentado el día de hoy, desanimado por las cosas que están sucediendo en todos los alrededores. Pero nosotros en Cristo debemos que ser valientes, esforzados y no tener temor y no desanimarnos tampoco ni desmayar. Y número 3, para tener una vida victoriosa en Cristo, Dios nos conforta al decirnos que Él estará con nosotros en todo lugar. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. En el verso 5 le dijo, como estuve con Moisés, estaré contigo. Nunca te voy a dejar ni te voy a desamparar. Y en Hebreos 13:5 dice, no te desampararé ni te dejaré, dice el Señor. Y Jesús nos aseguró su presencia así. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. En el Antiguo Testamento, recuerde, Dios envía a Josué para introducir a su pueblo a la tierra prometida. Pero en el Nuevo Testamento, Dios envía a nuestro Josué, a Cristo Jesús, no para introducirnos a una tierra, sino para introducirnos a la casa de su Padre, a las moradas celestiales, donde un día tú podrás gozar de ellas. Para concluir, quizás el día de hoy, no sé si en la iglesia o si en las redes sociales, yo estoy hablando con alguien que necesita ser perdonado. ¿Te sientes mal? ¿Sientes que necesitas el perdón de Dios? ¿Estás batallando con alguna adicción? No sé, drogas, pornografía, y no sabes cómo salir de ellas. O quizás hablo con alguien que tiene un vacío en su corazón y no sabe cómo llenarlo. Ha practicado todo tipo de deleites del mundo y no puede llenar su corazón. Se siente vacío o vacía. Déjame decirte que lo que necesitas es a Jesucristo en tu corazón. Él puede llenar ese vacío. Él puede perdonar cualquier pecado. Solo Él tiene el poder para perdonarnos. Escucha las palabras que Jesús dijo en Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Hay alguien aquí que dice, yo necesito abrir la puerta a Jesucristo. Alguien que desea ser perdonado de su pecado, librar de la culpa del pecado también. Alguien que desea ser librado de adicciones, alguien que desea tener paz con Dios. Recuerde esta verdad. Un criminal necesita a Cristo. Un adúltero necesita a Cristo. Un mentiroso necesita a Cristo. Un drogadicto necesita a Cristo. Un homosexual necesita a Cristo. Una lesbiana necesita a Cristo. Todo religioso necesita a Cristo. Todos somos pecadores y todos necesitamos a Cristo. Amén. Y lo más emocionante de todo es que cuando nos reunimos, hermanos, como aquí, Él está aquí. Él está presente. Y el día de hoy, si tú no te has entregado a Él, es el momento. El apóstol Pablo fue bien claro en cuanto a este asunto en Romanos 10, 9 y 10. Porque ¿cómo podemos entregarnos a Cristo? Pablo dijo en Romanos 10, 9 y 10, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios en todos los muertos, serás salvo. La salvación es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Es un regalo de Dios por su gracia. ¿Y qué pasa cuando le entrega el pecador su corazón a Dios? San Juan 1, 11 y 12 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho a ser hechos hijos de Dios. Yo te pregunto en esta mañana, ¿eres un hijo de Dios? ¿Eres una hija de Dios? Si no lo eres, hoy tú puedes llegar a hacerlo al entregar tu corazón a Jesucristo. ¿Por qué no?